¿No te pasa que llegas cansado a tu casa, enojado, incluso estresado? Y lo único que quieres es descansar con una compañía muy rica como es un café. Pues acompáñanos en este tu programa Humo de Café con Sean, desde los estudios de TX Digital para todos ustedes. Comenzamos. Bienvenidos sean a su programa Humo de Café, en donde intentamos charlar de cosas interesantes, sencillas, pero al mismo tiempo grandes. Recuerden que las grandes cosas nos recordaban, están en los pequeños detalles. Hoy nos encontramos en un lugar muy especial para mí, porque es de aquellos rinconcitos que son un tanto desconocidos, pero son muy bonitos, de aquí de Tequisquiapan, el Café Chocolate Molinillo, que hoy nos acoge a todo el equipo de TX Digital. Lo pueden seguir tanto al Café Chocolate Molinillo como a nosotros, TX Digital, en todas nuestras redes sociales. Agradecemos que nos hayan acogido aquí. También quiero agradecer a todo el equipo que hace posible esta transmisión, al profe Noc en la dirección, a la maestra Ángeles también en la logística de todo el programa, a Andrés, a Julio, a Julie, detrás de cámaras, que hacen de esto todo un acto casi de magia. Hoy nos encontramos con alguien especial, sobre todo porque yo siempre, desde este rincón que nos encontramos, me he aventado muchas lecturas, muchos pequeños escritos, de esos flashes que de repente llegan y que a veces parece que somos un tanto inteligentes y talentosos. Aquí se han fraguado. Hoy nos encontramos con Fátima Soto. Ella es escritora y periodista. Y hoy vamos a tener una charla muy peculiar con ella, porque es un mundo, el de ella, muy peculiar, que a todos nos va a interesar, porque lo que ella hace es un poco el reflejo de todos y cada uno que vivimos. Fátima Soto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo has estado? Muy bien, y con el gran placer de estar aquí, de la invitación. Gracias a Enoch, a Ángeles. Y bueno, pues aquí a sus órdenes para platicar de la novela Pungarabato y en general de los temas que nos atañen aquí a todos como sociedad, como país y en este hermoso pueblo. Exacto. Para presentarla, en lugar de leer todo un currículum, voy a leer una pequeña fragmento que encontré por ahí de ella misma, que ella se describe así: soy periodista y escritora. Mi primera novela se llama Pungarabato. De aquí en más, quiero vivir para escribir y escribir para vivir. Una presentación así, casi poética, o más bien poética, ¿no? Aunque no tenga un lenguaje rimbombante. De tu presentación que acabo de leer, Fátima, me llama mucho la atención eso que dices de vivir para escribir. Es decir, es una vida que tiene una finalidad. Toda vida que tiene finalidad es una vida llena de sentido. ¿Por qué para ti la escritura le da sentido a gran parte de tu vida? Mira, lo que pasa es que es una aptitud que uno va desarrollando al paso de la vida. Primero escribí la parte laboral en la que tenía que hacer comunicados de prensa, escribir alguno que otro discurso, un artículo, un ensayo, y es algo que solito se va dando. Posteriormente, cuando ya la vida laboral llega a un punto en que puedes decir, ahora sí me voy a dedicar a lo que me gusta hacer, y sobre todo en este lugar mágico, entonces viene la parte creativa, la de escribir, ya hacer una narrativa. ¿En qué género? A mí se me da la novela. Es una novela que en la escritura contiene prosa poética. Esto no ha sido deliberado, simplemente es una forma de escribir, es el lenguaje que ya tiene uno. Decía hace algunos días en una presentación que tuve en el estado de Chiapas, del cual soy originaria, decía el presentador, un compañero además de la universidad, que en Chiapas todos son poetas. Y yo creo que sí hay algo de eso. Uno como que ya trae en la genética este lenguaje y las ganas de escribir. Ha sido realmente
Y forma parte también de los proyectos de vida que vas haciendo. Tú dices, ¿por qué ahorita? Bueno, porque hace muchos años, cuando conocimos este lugar, mi esposo y yo decidimos que aquí queríamos pasar los años del retiro, en el que ya puedes dedicarte a lo que te gusta, a lo que te apasiona. Y en ese proyecto pues estaba también la parte de sacar algunas novelas, cuentos, tengo algunos cuentos, tengo poesía también, y bueno, pues ahí vamos, empezando con la novela. Claro. Me llama mucho la atención esto que decías y hago eco de ello, porque creo que para muchos que son jóvenes y ya no tan jóvenes, nos viene bien de vez en cuando escuchar de personas sensatas y creativas este tipo de cosas, de primero desarrollar la vida por etapas, ¿no? Sí. Y a veces quizá los jóvenes tienen o tenemos estas ganas de comernos el mundo, no porque el mundo no sea comestible, claro, sino porque uno no tiene la capacidad de digerirlo todo en una ráfaga inmediata e instantánea. ¿Desde cuándo te empezaste a dar cuenta que querías escribir este tipo de estilo, de lo que llamamos la prosa poética? Mira, yo tuve la gran oportunidad de trabajar en Presidencia de la República. Es un trabajo, el de la comunicación gubernamental, muy difícil y es árido también, porque generalmente tú plasmas en el papel, en el comunicado de prensa, números, datos, todo lo duro, la carnita que dicen, ¿no?, los periodistas, los reporteros, para poder hacer sus notas. Sin embargo, había lugares a los que llegábamos, y pongo solamente un ejemplo. Fuimos a una gira y llegamos a las ruinas de Comalcalco. Es impresionante llegar al atardecer, ver todo eso vacío, porque bueno, pues está vacío para que pueda entrar la comitiva y los invitados. Y entonces pararte en medio de esas ruinas tú solito con esa majestuosidad y en ese atardecer, a mí me inspiró mucho para decir, ¿y por qué tengo que seguir haciendo comunicados tan áridos? Si hay cosas tan maravillosas que decir. Entonces recuerdo que ya terminó el evento, salió, los aplausos, los discursos, bla, bla. Llego a sala de prensa y me pongo a escribir mi comunicado. Y empecé con una frase así bastante poética. No la recuerdo exactamente, ¿verdad? Pero decía más o menos: aquí, donde los siglos pasan y la grandeza sigue y nuestros ancestros, bla, bla. Aquí, dijo el presidente, y la nota. Uh-huh. Entonces, bueno, quedó en el primer párrafo aquella combinación de la nota, pero con algo que realmente te inspira. Mi jefe me dijo, oye, era boletín, no una poesía. Pero bueno, se quedó el boletín poesía, y ahí me di cuenta que tenía facilidad para poder transformar realidades áridas en palabras más poéticas, incluso, no en el caso del trabajo, ¿verdad?, pero posteriormente, como lo he hecho, en ficcionar esas realidades. Y ahí empezaron ya los pininos. Claro, estábamos platicando de vivir para escribir, pero también es bien interesante escuchar el testimonio de una persona que ya da el siguiente paso, que es escribir para vivir. Es decir, no sé si es como un acto de supervivencia, como un acto de construir un mundo personal, o simple y sencillamente es la vida en sí. Yo creo que son las tres cosas que mencionas, y en este momento es una necesidad personal, porque finalmente todas esas vivencias quieres ahora plasmarlas, darles un giro, y también lo que platicas, lo que en el pueblo donde mis padres estuvieron sus primeros años, hay infinidad de historias que no quisieras que se queden ahí, que quisieras contarlas, y si tienes la posibilidad y la gracia del don para poderlo escribir, pues no quieres dejarlo ahí, quieres proyectarlo con esas palabras. Y hay mucho de estudio. El proceso creativo no es decir, ay, ahorita voy a ponerme a escribir sobre esa cúpula, que si tú volteas, bueno, es maravillosa. Claro. Y nomás de verla,
podría uno empezar a escribir, ¿verdad? Sí, es un detonante, pero para poder continuar con el proceso hay que documentarse. Y entonces ya empiezas. Sí, la cúpula es maravillosa. ¿En qué año fue creada? Se construyó en tal. Y empiezas a hacer de esa cúpula una historia. Le pones a sus personajes y empiezas a crear. Y eso yo siento que es escribir para vivir y vivir para escribir. Son las dos cosas. Perfectamente. Ahora decías que la escritura se ha vuelto como una necesidad, sí, ¿no? Yo pienso que también hay bastantes personas que tienen la necesidad incluso de expresarse, expresar la vida, incluso expresar aquello que a veces nos puede incomodar o perturbar, si es la palabra adecuada. Claro. Pero tienen miedo a la expresión, el terror al público que llaman, ¿no? Sí. ¿Qué mensaje le podrías decir a una persona que en estos momentos nos puede estar sintonizando, que se está guardando no solamente un talento, sino un mensaje que necesita sacar a flote? Bueno, lo primero que nada es, si uno tiene esa necesidad, hay que hacerlo. Si después se hace público o publicado, eso es otro asunto. Lo primero que tenemos que hacer es escribirlo para desahogar toda esa necesidad. Puede ser que si decides compartirlo, guste y todo. ¿Y cómo son las formas? ¿Cómo vas adquiriendo la experiencia? Para que después pues ya le des un formato adecuado, tenga una estructura y una coherencia, pues escribiendo y también tomando muchos talleres, cursos. Eso sí es necesario, porque bueno, todos tenemos las ganas, claro, pero siempre. No todos tenemos la formación, entonces hay que tener la formación. Hoy es fácil relativamente tenerlo, porque las redes nos permiten tener tutoriales de todo. Hay tutoriales de escritura creativa, hay talleres que no son tan costosos y hay también universidades que te proveen de todas estas herramientas para hacerlo. Nunca dejas de aprender ni de estudiar. Yo estudié una maestría en escritura creativa y sigo tomando cuanto taller aparece, y si alguno tiene costo y puedo costearlo, con gusto lo hago, pero también hay muchos que son gratuitos, sí, claro, y que es maravilloso que tengamos la oportunidad de tomarlos. Hay que escribir sin miedo y ya después se le dará forma y hay que ponerse a estudiar. Justamente eso me hace mucho eco por dentro, porque creo que vivimos en una época, yo que me dedico a trabajar en la docencia, en donde muchas personas, gracias a la vida y a la época que vivimos, se ha reivindicado mucho la libertad de expresión, en donde cada uno puede expresar pues aquella opinión que es, no sé si tan válida en cuestión de términos de verdad, pero sí tan digna de ser sacada a flote por el simple hecho de ser de una persona. Sin embargo, sí veo que a la libertad de expresión le hace falta formación. Así es. Las formas son importantes porque no somos espíritus por ahí desencarnados que van haciendo y deshaciendo. Creo que somos personas con una forma, incluso con la capacidad de elegir la forma que queremos tener y construir. Y en ese sentido creo que es necesario, sobre todo ahora que en las redes sociales, que es muy fácil poner un comentario anónimo, pues formarse para poder expresar no solamente algo tan majestuoso como puede ser una obra literaria, una música, una melodía, un cuadro, una receta, sino incluso una opinión, claro, lo que sentimos, lo que pensamos. Creo que hace falta bastante formación. Y creo que alguna de su formación es periodista, si no mal estoy informado. Yo siempre he tenido la duda y cada que me encuentro un periodista se lo pregunto, ¿a qué se dedica un periodista? Porque cada uno tiene su... Claro. Es como un mundo aparte. Mira, es lo mismo funciones. Que si dices a qué se dedica un médico. Bueno, pues un médico en general se dedica a la salud, ¿verdad? Uh-huh. A curar a las personas, a darles salud. Un periodista en general se dedica a difundir las noticias. Cada uno tiene su cajón especial en el que está enfocado. Hay periodismo escrito, periodismo de medios electrónicos, ahora los más digital, y existe el periodismo público y el periodismo privado. El del público, ahora las cosas han cambiado mucho en esta administración federal.
Antaño, bueno, pues la comunicación social era muy importante para dar a conocer lo que hacía el gobierno en cada una de sus entidades. Ahora eso ha cambiado, no sé si siga siendo tan pieza fundamental esas oficinas de coordinación de comunicación social o no, porque las redes han sustituido todo. De manera, no es negativa la red, es muy positiva, es negativa la parte que mencionabas, ¿no? Que la información muchas veces está distorsionada. Y cuando tenemos información distorsionada, estamos perdidos como sociedad. Entonces, ¿cuál es el papel de un periodista? En el ámbito en el que te encuentres, emitir, si es una nota, la nota tal como aquí están presentes los productores, el señor de la estación TV digital, ¿no? Y están hablando sobre, esa es la charla, pero si yo no informo con esa veracidad y emito mi opinión, pues mira, aquí como que están trabajando, o sea, estoy distorsionando las cosas. Entonces la función, creo, primordial de un periodista es informar hechos verídicos, tal cual se le están presentando. Y ya después vienen los géneros, artículo de opinión, crónica y demás. Pero la fundamental es informar de manera verídica. Fátima, te invito a que tomes un poquito de tu té, que aquí también nos venden té. Nosotros vamos a hacer una pausa. Les invito a que también se preparen algo para beber, que me acompañen con este café muy rico en sabor y sobre todo en aroma de aquí de Chocolate Molinillo, desde este patio mágico y hermoso donde tenemos una vista peculiar y bonita. Les invito a que se preparen algo para que volviendo nos sigan acompañando aquí en su programa Humo de Café. En un momento regresamos. Continuamos con Humo de Café con Sean por TX Digital.
producto, marca o servicio. Puede ser la que se anuncia aquí. Potencializa tus ventas a más de 20,000 radioescuchas. Más de 20,000 radioescuchas. Y 390,000 seguidores en redes sociales. Esta es tu emisora. TX Digital. Una estación de Global Production. La nueva era digital en redes sociales. Regresamos con Humo de Café con Sean por TX Digital. Estamos de vuelta en esta tertulia en Humo de Café desde el Café Chocolate Molinillo, este patio fenomenal y hasta bohemio en mi opinión. Y estamos con Fátima Soto, escritora, periodista, y nos estaba platicando del papel importante que tiene no solamente en la construcción política, sino en la construcción social de un periodista. Verificar o transmitir o notificar o hacer noticia hechos verídicos, no fantasías como a veces tenemos la costumbre, no supuestos, sino que exista una evidencia. Sí, claro, una evidencia. Así, ¿no? Y ahí es en donde a mí me surge una curiosidad, Fátima. Recordando mucha historia de la literatura, es un esquema bien común el que muchos escritores y escritoras hayan sido también periodistas. Bien común. Sí, y mi pregunta es, ¿el periodismo da material, da carnita, como se dice en el mundo, para poder darle grosor, si se quiere, a esa creatividad que tienes? Sí, indiscutiblemente. Y ejemplos hay muchos. Y uno de los más conocidos puede ser Gabriel García Márquez. Noticia de un secuestro. Exacto. Periodista. Entonces, también. Un excelso periodista. Exacto. Que inicia así como periodista y que cubre notas en aquel convulsa Colombia, Medellín concretamente, y resulta que uno de los acontecimientos violentos y tremendamente crueles que suceden allá, él lo vive como periodista y después lo recrea ya como escritor. Hace una novela. Es una novela que está basada en mucha realidad, pero finalmente está ficcionada, tiene ciertos... Entonces, claro que sí, el periodista tiene material para poder engrosar, como bien utilizaste el término, la creatividad. Exactamente, y me parece a veces hasta buena pareja periodismo y literatura, porque yo soy de las personas que pienso que el ser humano necesita un utensilio, un instrumento para poder agarrar la realidad. Sí. Para mí la ficción no es inventarse otra realidad, sino una herramienta en donde puedes agarrar ciertos acontecimientos que al mismo tiempo te pueden servir para transmitir un mensaje o contar una historia. Tu novela, Pungarabato. Primero, ¿por qué el nombre? Es muy peculiar. Yo me sé más o menos la etimología y demás, pero quiero que nos la cuentes. Es un nombre rimbombante, bonito, exótico. Es un nombre exótico. Exacto. Exactamente. Pungarabato es el nombre de un pueblo. Uh-huh. Esta frase une Pungarabato y quiere decir cerro plumado. Ya al castellanizarlo queda como Pungarabato. Y es un pueblo que estaba en las inmediaciones del estado de Michoacán y del estado de Guerrero, y finalmente quedó del lado de Guerrero. Actualmente Pungarabato existe como una pequeña localidad, ya no es el municipio, pero fue un gran municipio ahí en Guerrero. Hoy se llama Ciudad Altamirano, por cierto. Y el nombre pues surge de ahí. ¿Por qué le puse Pungarabato? Pues justamente por exótico, porque encontrarle título a un libro no es nada fácil. No es nada fácil. No es nada fácil. Y dije, bueno, esto es tan extraño que quizás el título atraiga lectores. Y parece que ha dado resultado. Entonces el lugar existe. Sí, por un momento Hombre, yo de geografía no soy tan ducho y no me sé la inmensidad. Es una geografía muy especial. Exacto, además, entonces, claro, cuando me puse a investigar, sí, pero me aparecían muchas referencias a Ciudad Altamirano, justamente Ciudad porque Altamirano. Ha cambiado de nombre. Esta obra, pequeña novela, gran novela al mismo tiempo,
para mí yo le encontré un trasfondo muy político. ¿Qué tan cierto es o solo es interpretación mía? Bueno, dicen las grandes plumas que lo que uno escribe y la novela o el cuento se vuelven propiedad de quien las lee. Uh-huh. Y que las interpretaciones son totalmente válidas, porque eso es lo que tú percibiste ahí. Fíjate que es una serie de acontecimientos que realmente no tenían como intención el cariz político. Sin embargo, yo estaba en otra de las dependencias en las que trabajé y como las noticias que vas absorbiendo te van dando carnita para el libro, y entonces cuando creé uno de los personajes pensé que sería atractivo que pudiera tener algo del momento, algo real de lo que estábamos viviendo. El personaje, pues como podrás haberte dado cuenta, lo puedes comparar con cualquier líder, ¿no? Exacto, por eso. No es ninguno. Por esa mi pregunta. Claro, no es ninguno, pero sí está hecho como que el traje a la medida de aquellos a el personaje de la novela. Entonces, bueno, de ahí salió el tinte político. Y hay otra cosa que a mí me sorprende realmente, es que el proceso de creación empezó hace unos 10 años. Entonces yo hoy lo releo cada vez que voy a tener alguna entrevista y digo, no, es que es lo mismo, está pasando exactamente lo mismo. Sí. Y los personajes siguen siendo válidos, y sobre todo los personajes políticos. Exactamente. De hecho, yo en un tanto, un poquito metiéndole humor y metiendo atrevimiento, pues si alguno de los que nos ve tiene intenciones políticas, se los recomiendo. Si quieres ser un político diferente o si quieres tener una visión política diferente, que no te digan más pan con lo mismo, de verdad, los personajes, o al menos uno de ellos, es un espejo en el que te ves o nos vemos reflejado muchas veces, y a veces nuestro reflejo nos puede asustar un poquito. Sí. Pero es un buen ejercicio, formarse y crearse no solamente una opinión o una forma de pensar, sino un estilo de vida a través de... Yo personalmente, muchas de las cosas que quiero ser y que he querido ser y que he sido, pues están inspiradas en personajes literarios, no como clichés o como casi psicoanálisis de mi vida, no, sino pues, para ser feliz. Yo no vine a esta vida a otra cosa, sí, sino a pasarlo bien en el más sano sentido de la palabra. Hay otro personaje que me llamó mucho la atención, y es una chica iluminada. Porque cuando buscaba un poco de información sobre ti, me encontraba que decías que era un poco un personaje paradójico, este sentido de luz y oscuridad. Así es. ¿Cómo llegaste a ese retrato de muchos de nosotros? Pues porque, bueno, porque es un personaje, es entrañable el personaje. Yo creo que de todos los personajes es el que a mí, como lectora, me parece el más entrañable, porque dentro de ese mundo de dolor logra ver la luz. Y esa es la dualidad que tiene, haber estado sumida en una oscuridad cruel, profunda, y poder emerger a la luz. Y cuando hace su catarsis, entonces ahora sí ya hace cuenta que la vi caminar con una estela de luz tras de ella, liberada de ese pasado tan tremendo. Exactamente, y es bueno también evocar estos personajes, porque también son espejos, yo creo que ahora mismo de la sociedad en sí. De lo que no crees que pueda pasar. Exacto. Y realmente está pasando. Efectivamente. Y sí, creo que todos, no solamente todos tenemos etapas oscuras en la vida, sino creo que también es bueno hablar de ellos sin demasiado miedo. Sin no miedo. Habrá que tener miedo de nada, menos de las situaciones personales que nos pasa, ¿no? Yo creo que la oscuridad, entendida como algo siniestro, como algo incluso atormentoso, como sufrimiento, como mal, creo que siempre ha existido. Sí.
Yo, sin embargo, sí detecto en la sociedad en la cual vivo que es más evidente, síntomas más evidentes de ciertas oscuridades que al mismo tiempo como que intentamos maquillar, ¿no? Por eso creo necesario leer no como un acto académico, que también, sino también como desempolvar y quitarnos ciertas máscaras, ¿no? ¿A ti cómo te ayuda tu escritura a narrarte a ti misma, a descubrirte? Esa sí es una pregunta difícil, muy difícil. ¿Cómo Pero me no ayuda? Es examen, ¿eh? No es examen, ¿me lo juras? ¿Cómo me ayuda a describirme? No, yo creo que a mí, a lo que me ayuda es a poder decir todo lo que está pasando, todo el ruido social, me permite, ya que en este momento no lo hago de manera periodística, ahora lo hago en la narrativa. Eso es lo que me permite. A mí, por ejemplo, no sé qué está pasando en Tequis, que no sea negativo, sino muy positivo. Aquí hay un despegue ahorita en este pueblo, muy lindo, y una de las cosas interesantes que está sucediendo es el turismo gourmet. Aquí está llegando ahorita una gastronomía bien interesante, y sabes que he ido recorriendo lugares como este hermoso lugar. Mira, nada más el sentarte aquí con esta paz, a la hora que quieras, con tu té o con tu café, y estar aquí, aquí mismo puedes empezar a narrar una historia. ¿Cuál? La de los chicos que te están hoy apoyando, ¿verdad? Y empiezas a narrar y a decir cuál es su vida, cómo están viviendo, qué están haciendo, cuáles son sus planes de futuro. Y cuando tú tienes una conversación con ellos y te llenan de todo de la información que ellos tienen y lo que quieren para el futuro, entonces tú ya lo llevas a la ficción, para poderle contar a todos los jóvenes como ellos cuáles son los anhelos, cuáles son las preocupaciones, qué es lo que los está moviendo y cómo pueden llegar a cumplir ciertas metas, ¿no? Entonces creo que eso es lo interesante. El estar observando, el escribir es observar, el escribir es escuchar. Y ya que tienes todo ese bagaje, entonces te pones a escribir y te pones a escribir. Yo no le leí a nadie la frase, es una frase mía, pero que ahora la he leído con diferentes palabras, porque la ficción es eso, lo que digo aquí, entre los claroscuros de la vida se difuminan trozos de verdades y mentiras. Entonces, esa es la escritura. Muy buena frase que deja pensando y reflexionando. Una frase, por otro lado, poética. El papel de la poesía en tu obra, en algún momento por ahí escuché decir, y también leí que andas preparando, bueno, ¿por qué has escrito algo de poesía? Si no mal tengo recuerdo, ¿o has recopilado? ¿Cuál es? Sí, he escrito poesía y lo empecé hace bastante tiempo, de manera muy libre y sin ninguna pretensión, simplemente. Es como cuando hoy te sientas a ver una serie, ¿no? Porque no tienes algo más interesante que hacer o porque tienes mucho interés en lo que va a pasar. Antes no teníamos tantos distractores. Entonces una tarde de sabadito, una tarde de domingo, pues no te sientas a la tele, te sentabas a leer o a escribir. Y ahí sí fue a lo largo de varios años teniendo una escritura poética, y ahora lo que estoy haciendo es afinarlos, ¿no? Porque ya ahí están los moldecitos, ahora hay que afinarlos muy bien, y estoy preparando una antología poética y esperemos que muy pronto pueda ver la luz. Bueno, pues en dado caso, aquí tienes las puertas abiertas, Fátima. De manera un poquito trágica y dramática, tengo que comunicarte que el tiempo se nos acaba. Pero muchas gracias por esta rica charla. Personalmente me agradó bastante. Por favor, si tienen la oportunidad, recomendación personal de leer El Pungarabato, háganlo. Está en Amazon. Está en Amazon. La portada es diferente, pero el nombre es el mismo. El nombre es inequívoco, ¿no? Es un mundo bien interesante, bien bonito, que nos recuerda un poquito a Rulfo, a mí me recordó mucho a García Márquez, perdón la comparación y con las distancias, ¿no? Pero con la distancia, pero es un honor. Exacto. Tiene este estilo folclórico que al mismo tiempo es familiar.
recomendación personal. Gracias, Fátima, nuevamente por darnos un poquito de tu tiempo, platicarnos de todo lo que has hecho o parte de ello. Me llevo muchas cosas, en concreto la frase del final que nos has leído. Y también quiero agradecer al lugar que nos ha acogido, Chocolate Molinillo, que aquí estaremos haciendo próximamente otro programa con otra sorpresita que ya se irán enterando, ante lo cual quiero agradecer. También quiero agradecer mucho a la gente que está detrás de cámaras, sin la cual de verdad esto no sería posible. Yo, como tengo dos manos izquierdas, y no porque los que escriban con izquierda sean malos, sino soy muy torpe, quiero decir, pues no me puedo dedicar a eso al mismo tiempo. Ellos hacen magia con esto. Uno es feo y ellos con el retoque nos hacen guapísimos y hermosos. Así que a los que están detrás de cámaras, un abrazo, muchas gracias por apoyarnos y sobre todo pedirles que nos apoyen. Si quieres anunciarte con nosotros, si quieres auspiciarnos, nosotros encantado, pero sobre todo que nos sigas apoyando en nuestras plataformas, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y en algunas plataformas de radio. Ahora hablábamos de poesía. Personalmente tengo por ahí en la sección de radio de TX Digital un programita de radio que se basa en poesía y música, sobre todo buena música. Todos los domingos a las 9 de la noche, ahí estamos. Apóyenos. Y de antemano quiero agradecerte. Yo soy Sean, te envío un abrazo literario y poético. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Este episodio llegó a su fin, pero nos escuchamos en otra emisión en su programa Humo de Café con Sean por TX Digital.